Hola, pues continúo con la lectura de el libro Piedra de Canto. En esta ocasión voy a leer dos cuentos porque uno es un poco corto y el otro sí es un poco más largo, pero me parece que está bien si junto a ambos. El primero se llama La Mujer de Juan Bosch y el segundo se llama Bajo el Puente y es de Augusto Roa Bastos. Juan Bosch nace en la República Dominicana en 1909. Durante un exilio de 25 años recorre diversos países de América y Europa. Vuelve a su patria a la muerte del dictador Trujillo. En 1961, Bosch es electo presidente de su país en 1963. Más poco tiempo después lo derroca un golpe militar. Bosch narra en sus cuentos la vida del campesino antillano con un estilo sencillo, directo y lacónico, incluso con un tono patético. Entre sus obras se encuentra la novela La Mañosa de 1936, así como los libros de cuentos Dos pesos de agua de 1944 y La muchacha de la Guaira de 1955. Y bueno, este es el cuento. La mujer. La carretera está muerta, nadie ni nada la resucitará. Larga, infinitamente larga, ni en la piel gris se le ve vida. El sol la mató, el sol de acero, de tan candente al rojo, un rojo que se hizo blanco. Tornóse luego transparente el acero blanco y sigue ahí, sobre el lomo de la carretera. Debe hacer muchos siglos de su muerte. La desenterraron hombres con picos y palas, cantaban y picaban. Algunos había, sin embargo, que ni cantaban ni picaban. Fue muy largo todo aquello. Se veía que venían de muy lejos, sudaban, hedían. De tarde el acero blanco se volvió rojo. Entonces en los ojos de los hombres que desenterraban la carretera se agitaba una hoguera pequeñita. Detrás de las pupilas la muerte atravesaba sábanas y lomas y los vientos traían polvo sobre ella. Después aquel polvo murió también y se puso en la piel gris. A los lados hay arbustos espinosos. Muchas veces la vista se enferma de tanta amplitud, pero las planicies están peladas, pajonales a distancia. Tal vez aves rapaces coronen cactos, y los cactos están allá, más lejos, embutidos en el acero blanco. También hay bohíos todos bajo y hechos con barro. Algunos están pintados de blanco y no se ven bajo el sol. Solo se destaca el techo grueso, seco, ansioso de quemarse día a día. Las canas dieron esas techumbres por las que nunca rueda agua. La carretera muerta, totalmente muerta, está ahí, desenterrada, gris. La mujer se veía, primero como un punto negro, después como una piedra que hubieran dejado sobre la momia larga. Estaba allí tirada, sin que la brisa le moviera los harapos. No la quemaba el sol, tan solo sentía dolor por los gritos del niño. El niño era de bronce, pequeñín, con los ojos llenos de luz, y se agarraba a la madre tratando de tirar de ella con sus manecitas. Pronto iba la carretera a quemar el cuerpecito, las rodillas por lo menos, de aquella criatura desnuda y gritona. La casa estaba allí cerca, pero no podía verse. A medida que se avanzaba, crecía aquello que parecía una piedra tirada en medio de la gran carretera muerta. Crecía y Quijo se dijo: un becerro, sin duda, estropeado por auto. Tendió la vista, la planicie y la sábana, una colina lejana, con pajonales, como si fuera esa colina solo un montoncito de arena afilada por los vientos. El cauce de un río, las fauces secas de la tierra que tuvo agua 1000 años antes de hoy, se resquebrajaba la planicie dorada bajo el pesado acero transparente, los cactos coronados de aves rapaces. Más cerca ya, Kiko vio que era persona. Oyó distantemente los gritos del niño. El marido la había pegado. Por la única habitación del bohío, caliente como horno, la persiguió tirándola de los cabellos y machacando a puñetazos su cabeza. Hija de mala madre, hija de mala madre, te voy a matar como a una perra desvergonza. Pero si nadie pasó, Chepe, nada pasó. Quería ella explicar. Que no, ahora verás. Y volvió a golpearla. El niño se agarraba a las piernas de su papá. Él veía a la mujer sangrando por la nariz. La sangre no le daba miedo. No,
solamente deseos de llorar, de gritar mucho. De seguro mamá moriría si seguía sangrando. Todo fue porque la mujer no vendió la leche de cabra como él se lo mandara. Al volver de las lomas 4 días después no halló el dinero. Ella contó que se había cortado la leche. La verdad es que la bebió. Prefirió no tener unas monedas más a que la criatura sufriera también tanto tiempo. Le dijo después que se marchara con su hijo. Te mataré si vuelves a esta casa. La mujer estaba tirada en el piso de tierra, sangraba mucho y nada oía. Chepe, frenético, la arrastró hasta la carretera y se quedó allí como muerta, sobre el lomo de la gran momia. Kiko tenía agua para 2 días más de camino, pero casi toda la gastó en rociar la frente de la mujer. La llevó hasta el bohío dándole el brazo y pensó en romper su camisa listada para limpiarla de sangre. Chepe entró por el patio. Te dije que no quería verte más aquí, condenada. Parece que no había visto al extraño. Aquel acero blanco transparente le había vuelto fiera de seguro. El pelo era estopa y las córneas estaban rojas. Kiko le llamó la atención, pero él, medio loco, amenazó de nuevo a su víctima. Iba a pegarle ya. Entonces fue cuando se entabló la lucha entre los dos hombres. El niño pequeñín, comenzó a gritar otra vez. Ahora se envolvía en la falda de su mamá. La lucha era como una canción silenciosa. No decían palabra, solo se oían los gritos del muchacho y las pisadas violentas. La mujer vio cómo Kiko ahogaba a Chepe. Tenía los dedos engarfiados en el pescuezo de su marido. Este comenzó por cerrar los ojos, abría la boca y le subía la sangre al rostro. Ella no supo qué sucedió, pero cerca, junto a la puerta, estaba la piedra, una piedra como lava, rugosa, casi negra, pesada. Sintió que le nacía una fuerza brutal. La alzó, sonó seco el golpe. Kiko primero soltó el pescuezo del otro, luego dobló las rodillas, después abrió los brazos con amplitud y cayó de espaldas sin quejarse, sin hacer un esfuerzo. La tierra del piso absorbía aquella sangre tan roja, tan abundante. Chepe veía la luz brillar en ella. La mujer tenía las manos crispadas sobre la cara, todo el pelo suelto y los ojos pugnando por saltar. Corrió. Sentía flojedad en las coyunturas. Quería ver si alguien venía, pero sobre la gran carretera muerta, totalmente muerta, solo estaba el sol que la mató. Allá, al final de la planicie, la colina de arenas que amontonaron los vientos y cactos embutidos en el acero. Y termina. Como de, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué toma esa decisión, no? Quizás solamente fue, no sé, la adrenalina. Pero es triste. Al final también murió, ¿no? Rayos. Bueno, este es el segundo cuento. Augusto Roa Bastos. Nace en Asunción, Paraguay, el 13 de junio de 1917. Su infancia transcurre en Iturbide, pequeño pueblo culturalmente guaraní, escenario y objeto de referencial casi constante de su mundo novelístico. Participó en la Guerra del Choco entre su país y Bolivia, experiencia que aprovechó para su novela Hijo de Hombre, obra que de modo fragmentario abarca 100 años de la historia paraguaya. Ha sido periodista, conferencista y profesor universitario. Entre sus libros figuran varias colecciones de cuentos como El trueno entre las hojas de 1953 y Cuerpo presente de 1971. Sin embargo, sus obras maestras son Hijo de Hombre de 1960 y Yo, el Supremo de 1974. Evocación histórica inspirada en la vida del dictador perpetuo, el Paraguay, José Rodríguez de Francia, cuyo régimen abarcó de 1914 a 1840. 26 añitos nomás. Bajo el puente. Al maestro lo empezamos a conocer cuando se desgració bajo el puente, y ya para entonces tenía más de 60 años. Un poco encorvado el espinazo nomás, pero ponerse derecho cuando quería no le costaba, mayormente en la fiesta de la Navidad, que en Itacurubí empieza un día antes del 24 y se alarga, a remesones, hasta la Epifanía. Muy guardado, un hombre de orden de trabajo, flaquito, incavado, el redoblante y el alférez
mayor de la cofradía de mariscadores. Clavamos la punta de los pies entre el gentío para verlo tocar, despacito al principio, ciego o dormido en el susurro del cuero. El caballo negro y ralo, pegado al cráneo con la goma del taptago, el pecho muy abombado en la figura pequeña, reventaba en un tronido el redoble mientras el malón salvaje robaba al niño de cabellos rojos. 200 años después, jinetes de sudadas camisetas de fútbol lo traían a salvo. El redoble paraba. Los jinetes, un rato de piedra, florecidos ramos de palma, por debajo pasaba la imagen, un cuajito de leche, el pelo teñido de bermellón, como el fleco del niño azote. La inmensa bola de polvo y ruido flotaba sobre el pueblo y se iba en una nube a llover en otra parte hasta el año que viene, siempre igual. En un lugar así la vejez es larga para cualquiera, no para el maestro, por menos que poco se conformaba. Dentro de él encontraría todo lo que le hacía falta. ¿Quién sabe? Por fuera, siempre ocupado, un hombre activo como ninguno. La escuela, su su chacra llena de plantíos de muchas clases, el cuidado de los pájaros y animales silvestres en su casa, a media legua del pueblo, cerca del monte. Al rayar el día ya estábamos todos los alumnos en el patio tiroteándonos con las semillas de los nísperos, los más grandes peleando al descuido las polleritas rotosas para mirar debajo. ¡Guau! El maestro. Una vela negra entre el vaho del rocío. Detrás viene saltando el coatí. Lejísimos todavía, si hasta parece que no se mueven, que van reculando. De un parpadeo a otro se ha puesto a repicar el trozo del riel. El ruido de los bancos se apaga antes que el fierro. Desde la puerta no se está barajando hace rato. Nos mira y no nos mira. Nosotros duros, cada uno con su estaca bien tragada, sin saber dónde poner las manos y el traste. Los ojos de Santinos, un ramalazo de escarcha finita quema de refilón, una mano, una pierna. Lo único que se mueve es la cola de humo del coatí, bajo la masa del maestro, el bargajito atado al puño. Tiembla un poco todavía. Él mira. No se oye más que su resuello, un anhelar más aire del que se precisa para uno solo. ¿En qué momento ha sacado la libreta de tapas negras donde nos tiene guardados? No precisa abrirla para saber quién está cazando pájaros en el monte. No la trae enganchado con la mirada, o quién está temblando con el cucho y vaciándose en la diarrea, hasta que les hace tomar a la fuerza sus remedios de yuyos. Ni la sombra de un pelo se le escapa sabido. Le miramos la cara a ver si hace tiempo. Entonces salimos a sacar la paja podrida del techo, a rellenar el adobe de una tapia, a trenzar tientos y bozales, a tejer sombreros y guayacas para el mercado. La escuela no le cuesta al gobierno más que la venida del inspector, que a saber a qué viene, nada más que a emborracharse en la fonda del pueblo, a poner su firma en el registro como de que todo está en orden. Nos hace cantar el himno al pie del asta pelada. Ni bandera tenemos y se va. El nublado le dura varios días al maestro, por cualquier cosa, suba al palo alumno. La voz gruesa en un cuerpo tan ajustado, el dedo uñudo apuntando hacia afuera. El castigo más temido, el palo pelado, alto, y culpable ahorquetado en la punta, achicharrándose al sol. Todo el tiempo de la penitencia debe chirriar allí como una chicharra. Si el ruido sale bien, más corta la pena. Bájese, alumno, vuelva a su lugar. Sudores y temblores, eso de sostener el chirrido entre los dientes. Los brazos y las piernas se mueren contra el palo, antes que la voluntad, con todo el sol y las moscas juntas. El cielo y la tierra dan vueltas alrededor del asta. ¿Una bandera? ¿De qué patria será? Uno cierra la boca para aguantar las arcadas del mareo. Ya está bajo la manchita brillosa, resonando fuerte en medio del candelazo. ¿Qué le pasa a esta chicharra? Si no canta la van a comer las hormigas. Señor, me cuesta mucho agarró y le digo esa mañana. ¿Y él? Nunca lo mucho costó poco. Meta a cantar pues, y déjese de pito pito colorito. Me entró un poco de rabia hasta la boca del estómago.
todo por esa porquería de lagartija que recogí en el camino y se me escapó de la bolsa cuando andábamos por la provincia gigante de las Indias, para partirse en dos pedazos contra los dientes del cuatí. Me saltó la espuma y oigo que le gritó: creo que ya estoy muerto, señor, que me coman nomás las hormigas. La voz de abajo, lo frío en lo caliente: animal muerto no mueve la cola. Y yo, con el último aliento, no puedo cantar más. La saliva no me alcanza, como no, dice la manchita desde abajo. Alcanza el que no se cansa. Siga pues. Cuando esté muerto del todo, se callará solo. El tono justo vuelve a subir desde el suelo. Hay que empezar otra vez. Venían las hormigas y se llevaban los pedazos bajo tierra muy apuraditas. A ratos, más distraído que ninguno, se alargaba a mirar la punta de sus botines de caña alta y elásticos. A los costados, más viejos que él, de puro remendado, sin una gota de polvo vil, todas las mañanas ilustrados con flores de cinesia o con el ollejo del coco, la mano en lo negro del pizarrón, los palotes, los números, los dibujos, siempre cosas redondas. Una naranja, el pimpollo del irupe, un nido de aloncito, el globo terráqueo, con la garrapata del Paraguay prendida a la verija. Se borraba poco a poco su aliento de asmático, soltando una lloviznita de albayalde sobre la manga de lustrina. Tan caída la mirada, el hombre se iba cayendo, se aplomaba, se achicaba, desaparecía, una mota de polvo en el brillo de las suelas, los zapatos solos ahí, sobre el piso, quietos, abandonados, el dueño volando lejos, quién sabe dónde, y nosotros sin poder saltar ni brincar, nada más que sudar del antojo, los ojos hacia el trozo del sol que giraba en el hueco de la ventana, cargado de viento, de tierra, de nubes. Más allá de los árboles, cuando tardaba mucho, nuestra mirada se ponía verde de tanto restregarse contra el campo. La víspera del hecho que hizo bajo el puente tardó más que otras veces. Pensamos que ya no iba a volver. Me voy a pescar todos los dorados que hay en el río, suspiró Epifanio Ortigosa. La mano espinuda volvió a animarse sobre el pizarrón. El maestro se levantaba otra vez sobre los zapatos. Esa tarde se largó a hablar tupido, mezclando todo. Nosotros entendimos sin entender. Las cosas que decía no eran de ese momento, habían pasado hacía mucho tiempo o estaban por suceder. Él vivía en espera, dijo. Un día va a llegar aquí un desconocido, y no lo van a ver si no están preparados. Le faltaron las palabras, el resuelo. Los rastrojitos de pelo a le faltaron las palabras, el resuello, perdón. Los rastrojitos de pelo a los costados de la boca, quietos por un rato. De la casualidad no se saca nada, dijo al salir a flote su respiración de ahogado. Tras una tos, él mismo se había puesto un plazo, vamos a decir, no hacia adelante sino al revés. Su fuerza sería esa. El lento poder creció de esperar contra toda esperanza, la paciencia, la fuerza de su desamparo, todos los días desde el principio. Mañana no era un día para él, que también iba a tener para pensar en viajes, ni en sonceras. Una sola vez bajó a la capital, dicen que a gestionar su jubilación. Tampoco ese hecho está claro. Algunos calcularon que había ido a buscar el título del terrenito del fisco, donde vivía. De allá no trajo más que los bolsillos llenos de unos granos como de pólvora o pimienta. Les echó en la laguna que forma el río un poco más allá del puente del ferrocarril. Al verano siguiente o muchos veranos después, el agua barrosa se cubrió de una planta como cedazos, de más de una vara de ancho. Del centro salían unas espigas redondas revueltas en un mechón de seda negra, unas flores lustrosas y tiernas del color de la garza real. Al atardecer, el maestro bogaba lentamente en su canoa entre las cunitas flotantes de las Victorias Regias, a cuidar que los pimpollos y las cabecitas de niño de los frutos se metieran a dormir bajo agua, antes de que comenzaran los ladridos.
Para lo único que sirvió el viaje, un dono nacido de la casualidad, esas flores del río de las Coronas, aclimatadas en esa mierdita de laguna. Un milagro, un hecho simple, positivo nomás. El aroma salía del estero al amanecer cuando los pimpollos despertaban sobre el agua. La alegría. A esa hora la laguna, hecha una sola ola de perfume, se metía enterita en la nariz, llevándose el olor de los perros. Dejaban por la noche. Ya para entonces, desde que me acuerdo, la gente se mandaba a mudar, uno después de otro, como si los agarrara una enfermedad de la que solamente se podía curar yéndose, sin decir nada a nadie, sin despedirse siquiera, en tren o a pie por el camino, muchas leguas hasta el cruce de la ruta por la que pasaban los camiones hacia el sur, con lo puesto como para pegar la vuelta enseguida. No vuelven más, y hasta los que se han ido la víspera parece que faltaran hace mucho tiempo. Si vuelven alguna vez, vienen cambiados, son otros. Llegan como extraños, que sintieran vergüenza por alguna antigua mala acción, todo falso en ellos. El parecido con las caras que llevaron al salir la ropa, la tomada nueva que traen, solo su olor a lejos es cierto. Cuando el maestro se encuentra con esos lejeños de paso, ni el saludo. Los mira con desprecio y si alguna vez fueron sus alumnos, menos que mirarlos. Como ya no puede mandarlos a chichar al palo, no existen para él. Los más chicos los miramos con envidia, esa lejanía que traen escondida en la mirada como una culpa, las golosinas que se sacan de los bolsillos, andamos detrás de ellos, le sacamos le sacamos el molde. Dice Juanchi, mi primo, seguros de que también a nosotros un buen día nos va a tocar el turno. Vivimos preparados, pero no vemos llegar por ningún lado al desconocido que nos anunció el maestro. Ahora hay mucha tranquilidad, pero la gente sigue yéndose, más que antes. Por eso en Itacurubi se ven cada vez menos conocidos. Lo que sobran son los perros sin dueño, y los recuerdos, que son los perros flacos de la memoria. Andan desatinados, revolviendo las huellas, husmeando ese restito de los ausentes del ausente que ha quedado agarrado al polvo. Un olor, un hongo venenoso que los enloquece, que los enferma de tristeza, que les voltea la cabeza a ras del suelo, que los ayuda a procrearse. A los chicos también nos destetan con eso. Al caer la noche, Itacurubi se puebla de aullidos que se responden desde todas direcciones, brotados de la tierra desde las casas a la estación, desde el río al camino, desde los aserraderos vacíos a los cañaverales y algodonales abandonados, y más lejos todavía, mayormente no se escuchan al principio y acaban llenando toda la noche. Cuando hay luna nueva, el olor se vuelve azucarado, los perros se echan unos encima de otros, se atacan a dentelladas, se aparean en montón, salvajemente, un desbordamiento. La zafaduría de los perros enoja al maestro, es lo único que lo enoja de veras. A vergazajos, a ver, espera, a vergajazos, a patadas, se lanza contra la trenza de animales cebados. No para hasta apagar los colmillos y ojos que chispean en ese animalón de tantas cabezas y un cuerpo solo. Una noche del montón que se deshacía lo han visto salir completamente desnudo, embarrado con la baba de los perros, se ha metido en su casa, de nuevo tranquilo y seguro. Algunos han dicho que lo han visto entrar en cuatro patas, como los mismos perros. Nunca se ponen de acuerdo con las cosas del maestro. Pienso en Taita, tampoco él lo quería, no lo entendió nunca, capaz que no podía. Resulta que en un pueblo chico uno está muy cerca de otro, pero entre uno y otro hay millones de años. Taita y el maestro eran de dos clases diferentes. Grande, forzudo, colmilón. La ropa y el tirador siempre llenos de sangre, de cebo. Toda la vida en el matadero municipal faenando él solo 3 o 4 reses. Después se iba a capar toros y caballos en las estancias de Maciel y Cazapa. Llegaba los sábados a mediodía con un medio costillar atado al tiento, seguido por una
tolvanera de moscas. Él mismo se preparaba el asado, partía la carne con el cuchillo manchado por la quereza de las castraciones. Mientras comía con mucho ruido se iba llenando de sueño. Antes de acostarse a dormir, la siesta enterraba el cuchillo hasta el mango en el tronco de un guayabo. Llamaba a mamá y se encerraban en el cuarto. Al despertarse media tarde, mamá le cebaba mate. Él arrancaba el cuchillo y olía la hoja cubierta de orín. Iba raspando con la uña la costra fermentada y las chitas caían en la espuma del mate mientras chupaba la bombilla. De estas raspaduras fuimos naciendo yo y mis hermanos, una hilera. Me puse a mirar el cuchillo, en la hoja herumbrosa. Los ojos espantados de los caballos como arrancados de raíz se apagaban en el cardenillo. Entre los relinchos lejanos hinchados de dolor, la voz de Taita: a este lo voy a curar, siempre dormido. A usted lo que le hace falta no es escuela, sino candela. ¿Hasta cuándo va a andar así? ¿Hasta que orine la gallina? ¿Eh? Me mandó que me bajara el calzoncillo delante de todos. Una gran risa. Me puso el cuchillo entre las piernas. Un frío de muerte, como si me pelara la sangre por dentro con la uña. Me agarré el cuchillo con las dos manos. Desde entonces me dura una especie de vacío en esa parte del cuerpo, colgada de algún gancho. Estoy tendido en la arena boca arriba, para que el sol me coma los ojos, el aliento del cuatí en la cara, la mano del maestro lavándome los ojos enllagados, hasta el seso me araña el ardor del agua de llante. La voz de Taita en la oscuridad, muy achicado, servil, como un perro. No sé por qué ha hecho eso. Al niño lo tratamos muy bien. La voz del maestro yéndose, firme, sin fanfarronería. Claro, cómo no. A cada uno le huele bien su pedo. Días y días para que me retoñaran los ojos. Una telaraña enrollada en la cabeza al principio. Después se me destapó dentro otra mirada y en los ojos estaban más cosas que antes. Una manera diferente. Ver era desear y desear era recordar. Volví a la escuela. El maestro también distinto, el mismo, pero una persona diferente. Tenía más fuerza que Taita, mucha más. Porque a pesar de lo quebradizo de su condición guardaba al diablo encerrado en su casa entre los animales. Hacía tiempo ya estaría muy apelachado, sarnoso, comido por las pulgas. Cuidado, no se le escape de tan flaco por un agujero de la cadena, señor, le dijo un día Nesú al Mirón. No puede, dijo el maestro, tengo su cola atada al cinto. Nos reímos todos de la mentira que parecía verdad. Un carnero negro y barbón no más sería, los cuernitos teñidos de uruco. Con el gajo de capacaballo era tarde, barrí hasta el último pedacito de escuela, sobre la mesa de la libreta más sobrada que la baraja de la fonda. Parpadeaba el ventito. Me fui corriendo al borde de la laguna a contraluz del poniente. El maestro caminaba muy derecho sobre las Victorias Regias y se perdía a saltos en la oscuridad. Cuando todos dormían y los ladridos aumentaban la noche, me senté despacito en el catre. Traté de no pensar en nada más que en ese desconocido que un día iba a llegar al pueblo. Entonces oí la voz de los que se habían ido y de los que se habían muerto. Los ladridos se apagaron. Un gusto a herrumbre en la boca. Se me curaron las heridas, pensé, pero se me están enfermando las cicatrices. Así y todo, la felicidad. Me mordí la lengua hasta sentir el gustito tibio a sangre. Los ladridos no volvieron y el pueblo amaneció lleno de gente. Mamá, Taita y todos mis hermanos están detrás de la parecita blanca, en medio del campo. También la tía emerenciana que me llevó a vivir con ella cuando me quedé solo. Al maestro le prohibieron tocar en las procesiones. Capaz que él mismo se cansó de redoblar para ese pueblo cada vez más vacío. La última vez ya ni un triste puñadito de brazos se pudo juntar para sacar las andas, y de los jinetes
el polvo del galope era barrón. El malón anda creciendo por otros lugares. El maestro más callado que nunca, alunado todo el tiempo, envejeció de un día para otro. Los cabellos se le llenaron de canas, unas motas de lana manchadas por el excremento de los loros. Se le arrugó el cuero, la ropa. Todo él se iba achicando, apretando, atorado en un agujero muy pequeño, pujando por salir. Pujaba y se atoraba solo en el profundo agujero. Nadie lo podía ayudar. A trueque de su encogimiento, la abertura se angostaba, lo estrujaba. Lo que saliera de allí, si algo salía, no iba a ser más que una despellejadura, algo de nada, cualquier cosa. Adentro el rumor del maestro leyendo en voz alta y hablando solo. Un poco después el ruido carrasposo se quebró en la voz de un chico que hablaba a una mujer, como un chico malcriado puede hablar a su madre, resentido, porfiado, apenas con respeto. Me recosté contra la tapia, junto al cuadrado de sombra de la ventana. Las voces del chico y la mujer seguían discutiendo. Podía ser los loros del maestro. Vino el cuatí, medio desconfiado, empezó a lamerme los pies. Gruñía un poco, capaz quería avisarme algo. Todos los animales se fueron alborotando. Después vi que no estaban. La selva había venido a buscarlos. Lianas y ramas habían roto las jaulas. Los corrales se enredaban por todas partes y seguían avanzando sobre la casa. Pronto irían a caer y cerrarse sobre ella para siempre. El cuatí dio un respingo. En eso salió el maestro con el tambor. Pasó junto a mí sin verme, muy derecho como enojado, golpeando el cuero, hasta que desapareció en la cueva del barranco. El redoble hacía tiritar la piel, metía bajo los huesos una especie de dentera, un tiempo largo todo eso, demasiado, porque se terminaba de repente. Atravesando el yuyal que cubría los plantíos, regresé al pueblo. Voy a volver mañana. Oigo que me digo sin sentirme la voz, nada más que este gusto a cardenillo en la boca, y encuentro que una montonera de años ha pasado desde entonces. Tengo la misma edad del maestro cuando se desgració bajo el puente, esa mañana en que todos los alumnos fuimos en fila a ver su cara bajo el agua barrosa. De golpe había volado hacia atrás, hacia el principio. Lo que vimos desde el puente, entre el olor de las victorias regias, que también ahora tenían el olor de los perros, era la cara arrugada de un chico, menos que eso, la de un recién nacido. El agua turbia seguro engañaba un poco. Alguien venía tambaleándose por el camino entre los reflejos. En el primer momento se nos antojó que era el inspector. Nos encontró un poco de susto, sin saber qué hacer. Alguien se puso a cantar el himno. Al rato todos lo seguíamos, un coro fuerte, desentonado, como si hubiéramos estado cantando al pie mismo del palo, los ojos vueltos hacia el que venía acercando. ¿Qué? La verdad es que está interesante pero raro. Quizás, no sé, creo que me gustaría leerlo de nuevo, quizás con más calmita, ahora no, quizás sola, y tratar de entenderlo. Puede que sea como toda una metáfora, ¿no? Y puede que tenga que entenderlo no de una forma como literal, más bien a lo mejor tengo que entender de qué trata, ¿no? Puede que sea como un misterio, pero pues ya eso lo haré despuesito y adiós.